Hoy voy a hacer mermelada de burucuyá y manzana. Para el que no conoce el burucuyá, quédense que al finalizar este video les dejo un video muy especial y ahí les cuento bien de qué se trata este fruto nativo. Para hacer la receta necesitamos medio kilo de pulpa de burucuyá y 2 manzanas. Para obtener la pulpa de burucuyá debemos hacer lo siguiente. Agarramos cada fruto, lo cortamos con un cuchillo y ahí vamos a obtener su pulpa, que es esta. Es gelatinosa y rodea sus semillas, las cuales son comestibles. Obtenemos medio kilo de pulpa y continuamos. Bueno, acá tenemos medio kilo de pulpa de burucuyá. Les cuento que las semillas son comestibles y son masticables, no son duras. Así que no le voy a retirar las semillas, ya que van a aportar una linda textura. Para el que no quiera las semillas, puede colar. Ahora reservamos. A las manzanas las vamos a pelar y rallar. Listo, ya tenemos las manzanas ralladas. Ahora reservamos. Ahora en una olla colocamos la pulpa de burucuyá, las manzanas ralladas y para esta cantidad de pulpa le vamos a agregar 400 gramos de azúcar. Dejamos macerar y llevamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar a fuego medio bajo. De vez en cuando revolvemos para que no se pegue en el fondo. Tras 1 hora y media de cocción ya está lista la mermelada. Ahora voy a apagar el fuego, dejar enfriar, presentar y luego pasar a probar. Y así quedó la mermelada de burucuyá y manzana verde. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar la mermelada. Bueno, voy a pasar a probar la mermelada de burucuyá y manzana verde. Así les cuento de qué se trata su sabor. Vamos a darle al pico. A ver qué tal está. Ya les cuento. Es una mermelada dulce y que carece de acidez. La textura, gracias a las semillas, quedó buenísima. Y si me preguntan a qué se parece el sabor de esta mermelada, les cuento que se parece a una mezcla entre tomate con un poco de ciruela, pero sin la acidez de la ciruela, y un poco de manzana. Por ahí está el sabor. Quédense que ahora al finalizar este video les dejo un video donde les cuento bien de qué se trata el burucuyá. Ahora me voy a despedir. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos los datos de nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.